Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar de un tema que nunca pasa de moda y muy especialmente en este tiempo, y es el uso, el abuso y también lo que tiene que ver con aquello relacionado con la emergencia por la falta de agua. Nuestro programa en La Fuerza de los Argumentos es SOS por el agua. Miremos quiénes nos acompañan. Ana Mercedes Villegas Mejía, ingeniera eléctrica, Universidad Pontificia Bolivariana. Magíster en Planeación de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional. Actual vicepresidenta ejecutiva de Gestión de Negocios de EPM. Carlos Alberto Zárate Yepes, economista agrícola de la Universidad Nacional y abogado de la Universidad de Antioquia. Especialista en Economía y Negocios Internacionales y en Derecho Procesal Contemporáneo. Magíster en Derecho Procesal. Actualmente se desempeña como secretario académico de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. SOS por el agua es el tema que nos ocupa hoy en La Fuerza de los Argumentos, y para hablar sobre el mismo tenemos a la doctora Ana Mercedes Villegas Mejía, que es la vicepresidenta de Gestión de Negocios de EPM, y al doctor Carlos Zárate Yepes, investigador de la Universidad Nacional, economista y también abogado. Uno tendría que decir que el país está bastante beneficiado en lo que tiene que ver con el agua. Se dice que hay más de 700.000 cuencas hidrográficas, 10 ríos con caudales permanentes, y sin embargo uno tendría que decir que el agua pareciera ilimitada, pero los hechos demuestran todo lo contrario. ¿Por qué se llega en una condición de esta naturaleza a un país que supuestamente es tan rico, digamos, en este recurso, a una situación casi que permanente, doctora Ana Mercedes, frente a una emergencia de agua? Bueno, yo considero que pues una de las cosas, así como estamos beneficiados con la cantidad de agua, también por la situación geográfica en que estamos, también nos afecta bastante lo que pasa en el océano, o sea, lo que es el calentamiento del océano, lo que son los vientos, todo este efecto climático que está muy asociado también al cambio climático, pues es uno de los países donde mayor afectación tenemos. Entonces eso es lo que hace que esa variabilidad, sumado, digamos, a todo el cambio climático, hace que los cambios sean más fuertes, o unos inviernos muy intensos o también unos veranos como lo que estamos viviendo en este momento. O sea que tener más agua también implica tener más riesgos. Pues la verdad es que algunos plantean que el agua siempre ha sido la misma, solo que hoy está menos disponible y además está más contaminada, ¿sí? Lo que nosotros podríamos decir es que ha habido un proceso que tal vez no ha sido planificado adecuadamente y que es necesario, digamos, repensarlo. Hasta el 1960, mitad de los años 60, más del 75% de la población colombiana vivía en el sector rural, ¿sí? Asociado, digamos, a muchos acueductos veredales, acueductos rurales, la posibilidad del consumo asociado a fuentes hídricas muy cercanas a pequeños centros poblados. Pero entre el año, digamos, 70 y el 2014, en el que estamos hoy, o sea, un poco más de 40 años, se ha invertido la proporción. Tenemos más del 75% de la población viviendo en el sector urbano y el resto, que es cerca del 25%, en el sector rural. Una de las preguntas que caben es si todo ese proceso de población en los centros poblados, en muy poquitos centros poblados, ha obedecido a un proceso de planeación ordenada, a un proceso, digamos, de crecimiento urbanístico planificado,
y que en ese sentido ha habido toda la posibilidad de repensar incluso a las empresas de servicios públicos, a las entidades estatales, de cómo efectivamente suministrar el recurso. Yo particularmente pienso que no, y todavía lo vemos hoy en muchas ciudades. Entonces, efectivamente tenemos un país privilegiado en recursos, muchas cuencas hidrográficas, pero el agua está cada vez menos disponibles y una demanda del recurso hídrico en unos lugares que a veces sobrepasan la oferta que efectivamente se puede brindar en ese sitio. Por eso hay datos y estadísticas que afirman que todavía, a pesar de esa gran oferta y a pesar de todo lo que tenemos, todavía buena parte de la población colombiana no tiene acceso al agua potable y muchas veces a unos canales de distribución adecuados. Para el caso particular de los municipios de Antioquia y muy especialmente en lo que tiene que ver con empresas públicas de Medellín, ¿se ha previsto o prevé permanentemente la empresa este tipo de situaciones? Sí, y me gusta mucho la pregunta porque generalmente en esta época nos están preguntando qué están haciendo en este momento. Y yo digo, no solamente lo que estamos haciendo en este momento, lo que EPM ha hecho desde hace muchos años, preparando lo que es la infraestructura, cuidando las cuencas, desarrollando proyectos hidroeléctricos, haciendo embalses para el agua. Entonces toda esa preparación, más el hacer la infraestructura en las ciudades, que es todo, pues, todo lo que es la infraestructura de aguas y de distribución, para poder tener interconectado todo el sistema, digamos, en el Valle de Aburrá, y poder realmente dar un parte de tranquilidad en este momento a la ciudadanía. Entonces es un proceso que viene desde hace mucho tiempo, no es algo que uno diga en este momento cómo voy a prepararme para el niño, no, viene desde toda la infraestructura. Y hay un punto muy importante, es también de la ciudadanía, o sea, si en las personas del Valle de Aburrá es una comunidad educada en el uso de los recursos naturales o no lo es. Cuando nosotros comparamos con otras ciudades del país, nosotros vemos que tenemos unos consumos más bajos, unos consumos per cápita más bajos, y lo más importante es que si nosotros comparamos los consumos del año 90, por ejemplo, de agua, hemos, mejor dicho, llegado a la mitad de lo que consumíamos en esa época. ¿Y eso cómo se hace? Pues con todas las campañas y toda la educación que EPM ha hecho y que la ciudadanía va tomando conciencia de que es un recurso escaso, de que es un recurso precioso. Obviamente siempre habrá más espacio para más educación y más educación ambiental y en el tema del reciclaje y de cuidar los bosques, todo esto, pero en lo que es en el consumo de energía y en el consumo de agua, pues sí se ve, digamos, ya una educación importante en la sociedad, al menos en la ciudad, pues en el Valle de Aburrá. Cuando uno habla del contexto nacional y nuevamente se hace relación a lo que es el departamento de Antioquia y a Medellín y su área metropolitana, pareciera que estuviésemos hablando de otro país. ¿Realmente sí estamos tan bien comparativamente con el resto del país? Pues mire, yo le voy a ser sincero, yo creo que nosotros en Antioquia y concretamente en Medellín somos privilegiados en el sentido en que tenemos una empresa de servicios públicos, una empresa en materia de energía, de agua, que es modelo a nivel nacional y a nivel internacional, y no pues porque esté aquí la doctora Ana, pero yo creo que basta hoy, con la crisis que hay, saber que hoy cualquier persona de Medellín o de Antioquia en condiciones normales abre su canilla y tiene agua, cosa que no está sucediendo en muchos lugares y municipios del país. Entonces, pues yo sí pienso que a nivel nacional hay que replantearlo. Yo no sé si la doctora podrá referirse a los temas nacionales, pero yo en el tema docente, en el tema, digamos, investigativo, sí tengo que referirme porque yo sí creo que hay una crisis ambiental acumulada a nivel de nación en el manejo del recurso hídrico. Manuel Rodríguez Becerra, que fue ministro del Medio Ambiente, el primer ministro del Medio Ambiente y que hoy coordina o es presidente del Foro Nacional Ambiental, planteaba recientemente a propósito del ordenamiento de las cuencas en un artículo que esa plática se perdió. Yo estoy convencido que en materia de gestión ambiental no hay un recurso que reciba más, un recurso natural que reciba más recursos económicos para su planeación y gestión que el propio recurso hídrico. Y sin embargo uno se pregunta a nivel de país qué está pasando. Demos solamente unos datos. Tanto los municipios como las corporaciones autónomas regionales, por ley 99-93, están recibiendo el 6% de las ventas brutas de energía por generación hidroeléctrica. Si fuera generación térmica sería el 4%.
Y eso desde el año 93 a la época representa varios miles de millones de pesos, que si uno lee detenidamente la política y la legislación ambiental en relación con ordenamiento de cuencas y manejo del recurso, dice específicamente para el ordenamiento de la cuenca. Y el ordenamiento de la cuenca tiene que ser no solo conservarlo, sino garantizar la distribución y a quiénes. Y uno se pregunta, si estamos en un país como Colombia con esa cantidad de recursos, ¿por qué hoy estamos viviendo esa situación? ¿Y qué pasó entonces con los planes de ordenamiento de cuencas y las recomendaciones derivadas desde hace más de 15 años para eso? Lo mismo en el tema, por ejemplo, de páramos. Claro, buena parte de lo que está pasando hoy es precisamente porque los páramos se han visto amenazados. Todos sabemos el gran debate que ha habido en relación con el Código de Minas y su confrontación, digamos, con la legislación ambiental, y obviamente la presión o la intención de poder generar actividades productivas y mineras sobre muchos de los páramos que hay en el país, que son de alguna manera el reservorio del recurso hídrico y el que permite buena parte de esa regulación hacia el futuro del recurso. Entonces tenemos unos ecosistemas específicos, unas zonas de vida distintas en todo el país con grandes potencialidades, grandes fuentes hídricas, pero también hay que reconocer que tenemos grandes recursos y que sería conveniente saber si se han invertido adecuadamente y si esa inversión adecuada es, digamos, lo que el país en este momento está adoleciendo, y por eso tenemos los problemas que tenemos. Doctora Ana Mercedes. Yo completaría, digamos, que en todo lo que es ya la explotación de las cuencas, la definición de proyectos, pues falta, digamos, un ordenamiento a nivel nacional. O sea, algo similar a lo que puede ser como una agencia nacional de agua o alguna cosa similar, donde realmente mire cuál es el potencial de las cuencas para proyectos hidroeléctricos y qué tamaño son, porque muchas veces se van dañando las cuencas con unos proyectos que no son los adecuados, el tamaño no es, entonces ya después es muy difícil desarrollar nuevos proyectos en esas cuencas. Miremos este dato. Ya lo decía, 6% de las ventas brutas de energía para planificar el recurso hídrico allá donde, digamos, se abastecen centrales hidroeléctricas. El 1% del valor de los proyectos cuando el agua para ese proyecto de toma de fuentes naturales, y el 1% del valor del proyecto puede significar grandes cantidades de dinero. Pero adicionalmente a eso, las tasas retributivas y compensatorias. Y adicionalmente a eso, todo lo que representa, digamos, multas, sanciones y una cantidad, digamos, de recursos que están pensados en función del uso y manejo del recurso. Entonces yo me atrevería a decir que el recurso de tipo económico no es suficiente, pero recursos económicos para una gestión adecuada del recurso hídrico en el país sí hay, ¿sí? Y yo no valido, como académico y como investigador, a pesar del fenómeno del Niño, que nosotros hoy, con todos los recursos que hay, con unas corporaciones técnicamente establecidas para poder planificar el recurso, estemos viviendo escasez de suministro del recurso en el país. Eso no tiene sentido. Yo quiero ser abogado del diablo. Si bien es cierto lo que ustedes acaban de decir, también es cierto que hay ciertas zonas que no son premiadas, discúlpeme la palabra, con precipitaciones o con recursos hídricos, digamos, similares a los que tiene Antioquia. ¿Es una equivocación pensar así o definitivamente sí hay unas zonas del país, muy particularmente, que se ven afectadas por eso? ¿Y cómo resolucionarlo si eso fuera así? Pues obviamente hay zonas del país donde hay, pues digamos, más recursos, pero también es uno cómo maneje los recursos y cómo, porque si vamos a ver, digamos, en los últimos meses en Antioquia, nosotros hemos tenido unos aportes bajos, o sea, el mes pasado tuvimos unos aportes relativamente bajos con respecto a la media y los meses anteriores también, y sin embargo, ¿por qué no vemos una señal de alerta? Pues porque hemos estado guardando agua en los embalses, porque hemos estado generando con térmica, entonces es cómo maneja uno y cómo hemos aprovechado las cuencas y cómo hemos desarrollado la infraestructura en la zona, pero sí obviamente hay unas zonas pues con menos recursos hídricos de lo que podemos tener nosotros. Sin embargo, por ejemplo, en el tema eléctrico, no tanto en el del agua, pero en el tema eléctrico, pues es un sistema interconectado, entonces pues todos aportamos a cumplir la demanda. En el tema de aguas, uno sí ve, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, que es un sector desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de infraestructura, pues mucho más, digamos, más débil de lo que es el sector eléctrico. Entonces, es mucha, o sea, la infraestructura no es suficiente,
el tema ambiental no se cumple en su totalidad. En la parte, no solamente la provisión de aguas, es la parte del saneamiento, que es un tema que pues casi nadie lo menciona o es tan relevante como la provisión de aguas, pero es el que me está haciendo que el recurso hídrico que yo estoy devolviendo a los ríos pues sí esté en unas condiciones buenas, y si no pues estoy ya contaminando las aguas abajo que le está llegando a otras poblaciones o a otros proyectos. Me disculpan la casuística, pero se habla de 20.000 animales muertos en el Casanare, pues entre chigüiros, venados, zorros, y además se habla entre 32.000 y 45.000 reses. Para el caso particular de esa zona, ¿es falta de previsión o también ha sido castigada esa zona, digamos, por pocos recursos hídricos? Bueno, ustedes saben que ha habido debates sobre si efectivamente el cambio climático y el fenómeno del Niño son realmente una realidad. Yo creo que a pesar de que todavía hay pocas personas que lo cuestionan, la verdad es que, por ejemplo, el panel intergubernamental de cambio climático ha verificado, comprobado y ratificado que efectivamente hay un cambio climático y que en un 90% más de las causas ellas se deben a la acción del ser humano. Entonces hay una realidad, es que no podemos desconocer que hay unos fenómenos climáticos que se están presentando y que son originados en la forma como los seres humanos nos estamos relacionando con la naturaleza. Pero eso también obedece, creo yo, a los modelos de apropiación del territorio, o sea, las formas como estamos usando el territorio, como lo estamos apropiando, no solamente a nivel individual, sino que yo diría también a nivel empresarial. En el tema, por ejemplo, del sur del país, ha habido muchos debates sobre la actividad petrolera y la actividad minera y si efectivamente esa forma de apropiarse del recurso puede estar afectando, digamos, no solamente el recurso hídrico superficial, sino también el recurso hídrico subterráneo. Igual que en el tema del cambio climático, hay grandes defensores de que no, pero hay grandes también defensores de que buena parte de esa situación que ha pasado en el sur del país obedece a esa realidad de la explotación de los recursos, por ejemplo, petroleros y mineros. Yo soy dado a esta última posición y lo que pienso es que hay que estar muy atentos sobre la forma como, digo, la entidad de control y la entidad de planeación, en el sentido de que cuando se apropia un recurso no se puede afectar otro recurso, me explico, o sea, en el momento en que se explota un recurso natural no renovable, debe tenerse las previsiones necesarias para poder manejar adecuadamente el recurso natural renovable. Siempre que se hace una extracción de un recurso natural no renovable, hay una afectación de un recurso como el suelo o el agua. Y eso parece ser que se está dando también en el país. Hay cantidad de estudios, cantidad de, digamos, documentos, datos y estadísticas que parece que así lo estuvieran demostrando. Entonces, no hay que desconocer el fenómeno del Niño, pero yo me atrevería a decir también que es necesario replantear las formas como estamos de pronto usando y extrayendo los recursos naturales. Si partimos de la base de que la normatividad del país cobija también Antioquia, ¿qué pasa en Antioquia? Es decir, hay una suerte de autorregulación por parte de EPM que hace que esas normas que son, digamos, flexibles, ustedes la consideren como con cierto cuidado, porque igual son las mismas normas. ¿Cómo interpretar por qué le va bien a EPM y a los antioqueños? Vamos a ver si es cierto, frente a una situación que no es la misma en otra parte del país. Yo lo que creo es, digamos, primero es esa visión de largo plazo y esa visión de lo que es el enfoque de EPM de trabajar en el tema de la sostenibilidad. Eso es lo que yo creo que ha hecho la diferencia. Entonces es el cuidar las cuencas, lo que usted mencionaba ahora. Entonces es trabajar con las corporaciones, es trabajar en reforestar, es trabajar con la comunidad. Nosotros sí vemos que las cuencas se están viendo afectadas, entonces por eso hacemos más trabajo en esas cuencas. Y por ejemplo, hacia adelante nosotros tenemos un programa que a mí me parece muy bonito de EPM, que se llama el Plan Ambiental Estratégico. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos mirando de aquí al 2015, 2020, o sea, no es solamente nuestra visión de qué tipo de empresa queremos ser y en qué países queremos estar, sino también en los temas ambientales y sociales. Nosotros tenemos qué queremos ser y dónde queremos estar. Entonces, en este plan ambiental está enfocado en lo siguiente, está cuál es nuestro aporte o cuál es nuestra implicación
en el cambio climático. ¿A qué nos comprometemos nosotros como empresa? Entonces, ahí hay unas metas a cumplir, hay el cuidado de los bosques, hay desde el punto de vista de generación, qué tanto estamos afectando el clima. Entonces viene desde, digamos, la parte más macro, el cambio climático. Ahora viene cómo cuidamos las cuencas. Entonces vienen proyectos como Cuenca Verde, que fue un proyecto que lanzamos el año pasado, y es en Río Grande 2 y en el embalse del Peñol, cómo trabajar con las corporaciones y con empresas privadas. Ahí nosotros hicimos una alianza con Postobón, con Coca-Cola, con familia en algunos proyectos, o sea, con empresas y con Cornare, con Corantioquia, cómo trabajar en la cuenca a largo plazo, cómo cambiar todo el uso de fertilizantes, cómo todos los ritmos de construcción. Entonces, ahí viene ese ya el cambio climático, el trabajo en las cuencas, en los bosques. Ahora, nosotros desde el punto de vista de la generación y de los servicios que nosotros prestamos, cómo estamos afectando y qué tipo de compensación estamos haciendo. Entonces, cuál es la huella hídrica, por ejemplo, en el proyecto de Porce 3 sobre el río Porce, cómo estamos, con Cornare estamos haciendo un proyecto que ellos tienen muy bonito de cuidar los bosques, entonces nosotros aportamos a ese cuidado de los bosques. Entonces, cómo ya como negocio nosotros estamos impactando, cómo nosotros estamos midiéndonos, porque si nosotros no nos medimos y no vemos cómo estamos a nivel internacional, entonces ahí está nuestro informe de sostenibilidad con lo último pues del GRI, cómo estamos en el Dow Jones, a pesar de que nosotros no somos una empresa listada en bolsa ni lo vamos a hacer, nosotros sí nos podemos medir y así lo hicimos y quedamos, por ejemplo, en categoría plata. Somos de las 5 empresas del mundo con un mejor desempeño de estas empresas de servicios públicos, con un mejor desempeño en la parte ambiental. Y por último, todo el tema de educación a la ciudadanía y de educación nosotros internamente. Entonces, ese tipo de cosas, ya que me va a interrumpir, ese tipo de cosas es lo que hace la diferencia, es cómo desde hace muchos años se está pensando a largo plazo y en este momento cómo tenemos este plan a largo plazo. Bueno, doctora Ana Mercedes, no le iba a interrumpir, simplemente le iba a decir a nuestros televidentes que hemos llegado al final de este primer corte, vemos que hay un panorama, un contexto general de lo que significa el asunto o los temas relacionados con la escasez de agua. En el segundo corte volveremos y miraremos hasta qué punto de quién es la responsabilidad. SOS por el agua es el tema que nos ocupa hoy en la fuerza de los argumentos y quisiera dar este dato. Al año 2.200 kilómetros cúbicos de agua es la oferta natural que tenemos en el país. La demanda es de 35 kilómetros cúbicos y la demanda que se pierde en riegos y procesos industriales es de 9 kilómetros cúbicos. Uno diría que 2.200 kilómetros cúbicos frente a 35 y 9 son demasiado. ¿Cómo entender que hay que ahorrar agua cuando la oferta es esta y la demanda es tan poca comparativamente? Bueno, es una pregunta de mucha profundidad y podríamos decir muchas cosas, pero una de las cosas que nosotros tenemos que decir es que en materia de política y legislación la distribución del recurso hídrico tiene unas prioridades y la primera prioridad cuando uno ordena una cuenca es el consumo humano. Hay mucha oferta en unos sitios, pero no hay tanta oferta en otros sitios. Allá donde no hay tanta oferta puede haber una mayor demanda. El problema es que esa mayor demanda puede no ser necesariamente absorbida por los seres humanos y por la comunidad, sino digamos por otros sectores como el turístico, el industrial o el comercial. Y desde ese punto de vista hay que hacer unas adecuaciones en términos de planeación del recurso para redistribuir, digamos, la oferta y la demanda en términos de los usos prioritarios que establece la normatividad colombiana, que es en primera medida el consumo humano. Lo segundo que hay que decir es que un debate que está a flor de piel en Colombia, pero también en buenos países de América Latina, es que mucha parte de la demanda y la oferta del recurso hídrico depende de la demanda monetaria en el mercado. Por eso ha habido un gran debate y es si efectivamente quienes pueden acceder al recurso hídrico es quienes pueden pagar por el recurso hídrico. Y por eso todo el debate que se ha dado sobre el tema de los desconectados. En ese sentido, la Corte Constitucional
en reiteradas sentencias, que es lo que nosotros llamamos líneas jurisprudenciales, ha reiterado que frente a esa situación es importante que se garantice un mínimo vital, ¿sí? Que es lo que tal vez algunos han llamado el derecho fundamental al agua, o algunos no le dicen fundamental, pero le dicen el derecho al agua. Es decir, los seres humanos indiscutiblemente requieren un número mínimo de litros de agua para poder subsistir, independientemente de si tiene o no con qué cancelarlos. Y en ese sentido la Corte ha dicho, bajo determinadas circunstancias y bajo determinados requisitos, ese mínimo de agua hay que garantizarlo. Ese es un debate que está ahora latente, que digamos en algunas ciudades del país, como el caso de Bogotá, entiendo en Medellín de alguna manera también se ha aceptado y se ha incluido en los planes de desarrollo la posibilidad de un suministro mínimo del recurso, pero eso no ha sido generado no ha sido general en el país y todavía creo yo hay alguna resistencia sobre eso. Doctora Ana Mercedes, ese tema es un tema bastante espinoso y se cruza con el consumo promedio por persona y el mínimo vital de agua. Para el caso particular de empresas públicas, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se entiende? ¿Y qué podíamos responderle al doctor Zárate? Yo le respondo al doctor Zárate. O sea, nosotros, yo estoy totalmente de acuerdo en que es un derecho fundamental y en la existencia del mínimo vital. EPM no se ha opuesto a eso. El punto que EPM plantea es quién debe pagar por ese mínimo vital. Lo que nosotros planteamos es, eso no puede ir digamos, por cuenta de las empresas, eso es un tema que debe ser de parte del municipio, como parte de los servicios que el municipio tiene, pues, o la responsabilidad que tiene con la ciudadanía. Entonces, en el caso de Medellín, pues es el municipio el que tiene un programa con EPM para este mínimo vital. En el caso de Bogotá es diferente. Entonces, lo que nosotros planteamos es que exista, pero exista, digamos, con una claridad en las reglas de quién está asumiendo ese mínimo vital. Hay un tema que a mí pues yo lo quisiera mencionar también, y es el tema que es mucho más crítico en el tema de provisión de aguas que por ejemplo en distribución, es el tema del agua no contabilizada, o sea, las pérdidas que hay en el sistema, que son tanto las pérdidas pues que puede haber por fugas y que se da pues bastante en el tema de provisión, pero también es un tema de defraudación de fluidos, y como usted es abogado debe saber bastante de ese tema. ¿Qué es lo que nosotros vemos? O sea, hay un nivel de ilegalidad. ¿Por qué la gente llega a eso? O porque no tiene los recursos, o porque no tiene la cultura de pago, o por muchas condiciones, o porque dice, pues es que eso EPM lo paga, pero realmente no lo está pagando EPM, lo está pagando todos los ciudadanos cumplidos de la ciudad. Todos los que pagan los servicios están pagando las pérdidas y la defraudación de fluidos, que es el nombre, lo está pagando todos los ciudadanos. Entonces es un tema que nosotros hacemos unas campañas educativas, pero necesitamos la ayuda de la comunidad en ese tema, porque en este momento, en el caso de EPM, las pérdidas, o sea, el agua no contabilizada puede estar del orden del 30%, 32%, entonces son unos números muy importantes. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si uno mira prácticamente desde el año, tal vez año y medio, 2 años para atrás, nosotros no estamos sacando más agua de las fuentes. Y eso es un punto muy importante, o sea, a pesar de que la demanda sube, las ciudades, el Valle de Aburrá sigue creciendo, nosotros no estamos aumentando, no estamos incrementando los metros cúbicos que tomamos de la fuente, sino que lo que estamos haciendo es un trabajo grande en el agua no contabilizada. Entonces, reinversión, hacer nueva infraestructura, mejorar la infraestructura que tenemos, pero también programas de educación. Y ese es un llamado. Si usted pregunta qué puede hacer la gente, entonces venga, no haga conexiones fraudulentas. Esas conexiones fraudulentas muchas veces tienen más pérdidas. Entonces no solamente es el agua que toma en forma ilegal, sino cómo la está tomando. Entonces ese es un llamado de cómo ahorrar agua, entonces no se conecte fraudulentamente. EPM tiene muchos programas fuera de los subsidios que hay para estrato 1, 2 y 3, esa es una de las formas, y es a toda la ciudadanía, ayúdenos a controlar eso, porque ahí hay un gran desperdicio
de ese recurso. Doctora Ana Mercedes, me disculpa, yo quisiera volver, pero de la manera más concisa, ¿cómo se mide ese mínimo vital, ¿cierto? ¿Y cómo se mide el consumo promedio por persona ideal? Mire, hay unos estudios que incluso han realizado algunas universidades, en el caso, por ejemplo, de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana ha realizado estudios, la Universidad de Antioquia también y la Universidad Nacional, que se llaman módulos de consumo, o sea, con base en la oferta que hay en el sitio, con base en las características, digamos, biogeográficas, con base, digamos, en las necesidades propias, hay unos datos, un modelo que permite decir, por ejemplo, si en una casa vive una familia, la familia está integrada por 3, 4 o 5 personas, pero además tiene una vaca, tiene un caballo, tiene una gallina, tiene un perro, dependiendo de eso, que puede variar entre una familia y otra, en un sitio y otro, se corre un modelo, eso permite definir más o menos cuáles son las necesidades de agua por persona o por familia. ¿Sí? La Corte ha hablado en algunos lugares, digamos, de 30 litros por persona día, ¿sí? Digamos, hablando en términos de mínimo vital, pero eso depende mucho del sitio, ¿sí? Lo que pasa es que esa pregunta es importante en términos, aquí estamos hablando, digamos, de una empresa consolidada y grande que es EPM, pero en otros sectores, digamos, donde no hay esto, sino que hay acueductos veredales y rurales, también hay en muchos casos unas pérdidas altas yo no diría por fugas no contabilizadas, sino simplemente por mala conexión o malos diseños de los acueductos. En esos casos, como el agua, en principio por filosofía nos pertenece a todos, y para poderla usar hay que ir a la autoridad ambiental y pedirle una concesión del recurso. Al momento de que la persona pida el recurso hídrico y la autoridad le asigne la concesión, pues no siempre es lo que la persona pida o lo que ella cree que necesite, sino que lo que la autoridad considera que ella necesita con base en esos módulos de consumo. Entonces, por eso le digo, eso más o menos, hay unas definiciones técnicas desde la hidráulica que permiten definirlo claramente. Cuando uno habla de tarifas mínimas, de alguna manera no entra en contradicción con el derecho fundamental que es el agua, cuando tratando de controlar lo que hace precisamente es excluir. Es que realmente cuando uno habla de eso, uno no está cobrando el agua como tal, uno lo que está cobrando es el procesamiento del agua, o sea, para llevarla a que el agua sea potable, y la conducción del agua, o sea, la infraestructura que se tiene que desarrollar, eso es lo que realmente uno está cobrando cuando llega la tarifa. No, lo decía básicamente cuando imponen tarifas para que usted no consuma más allá. Básicamente eso es lo que yo quiero decir, es decir, lo que trata de proteger termina por ser también de alguna manera discriminatorio. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el decreto que sacó en este momento el ministerio, que dice que pues está recogiendo un decreto de hace algún tiempo, en este momento está pues en discusión, no está... ¿Qué es lo que el decreto dice? Si usted tiene más de unos niveles de consumo, usted esos niveles de consumo hacia arriba, usted lo va a pagar al doble. Es una señal de no derroche el recurso, esa es la señal que se quiere dar. Este decreto no está para Antioquia, porque ellos lo que tomaron fue las zonas que están en este momento más críticas en el país, entonces no está para Antioquia. Y Antioquia está pues muy por debajo de ese, está más o menos en la mitad, en el Valle de Aburrá está más o menos el consumo promedio está a la mitad de lo que el decreto empieza a castigar. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿25, 20? Quedó en 26 y nosotros el consumo promedio estamos hablando de 13. Entonces, ¿pero qué es lo importante? O sea, cuando el decreto se aplicó hace unos años, nosotros alcanzamos a cobrar una parte del orden de 500 millones de pesos, fue lo que se cobró mientras estuvo la aplicación del decreto, porque sí hay personas pues que pues por sus prácticas pues sí consumen mucho más, ¿cierto? Yo quisiera agregar que en ese punto en el cual yo sí estoy de acuerdo, es que haciendo uso del adagio popular de que lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta, pues hombre,
el recurso hídrico, que era un recurso natural renovable, la verdad es que cada vez está menos disponible. Y entonces lo que sí hay que garantizar es que al menos haya un autocontrol sobre eso. Pasó de ser un recurso ilimitado a ser un recurso transable. Y hay que decirlo claramente, cuando eso afecta el bolsillo de los consumidores, en ese caso del consumo excesivo, pues eso influye en que las personas tengan un autocontrol, hablando de país, para, digamos, no derrocharlo o no consumirlo exageradamente, ¿sí? Eso es un elemento, digamos, propio de la economía ambiental, en el cual se le asigna unos valores económicos a un uso de un recurso natural que, a través de ese mecanismo de autocontrol del mercado, pudiera incidir a un uso sostenible del mismo. Sin embargo, eso que es importante, hay que acompañarlo de otras medidas. Todo lo que ya sabemos, pues, de educación, sensibilización ambiental, de que cuando usted se esté bañando, pues cierre la canilla, si se está afeitando, pues para qué la mantiene abierta, ciérrela. Si usted está en el cuarto, pues para qué deja el foco de la cocina prendido, apáguelo, sabiendo que usted está en otro lugar. Eso es importante, pero desafortunadamente a veces no es suficiente. A veces es importante otro tipo de medidas que permitan eso. O por ejemplo la contaminación del recurso, la reciente ley 1333 del 2009, incluso la Universidad de Antioquia, cabeza de la Corporación Ambiental, fueron quienes ayudaron a diseñar la metodología para la imposición de las multas, pues hoy está estableciendo multas que efectivamente pretenden desestimular esa contaminación de todos los recursos y dentro de ellos el recurso hídrico. Pero una vez más quiero insistir en lo siguiente, es cierto que esos datos dan cuenta de la necesidad de ahorrar agua, no obstante, se habla del 30-40% del agua que consumimos que se va en riegos y se va en industrias, no obstante pareciera que ahí no hay sanciones. Pues digamos, en la industria hay que, pues tiene una señal económica, es que si no es competitiva, pues no, y si derrocha el recurso, pues no va a ser seguramente competitiva. Pero también frenar la industria, también lo que puede llegar es a frenar la economía. Nosotros vemos, por ejemplo, en el tema de distribución de energía, que aunque esa energía viene de energía eléctrica, que aquí está producida con agua, nosotros lo que vemos es que en Antioquia, o específicamente en Medellín, perdón, ha crecido la demanda de la industria y no ha crecido la demanda residencial. O sea, lo que nos está mostrando es la residencial está haciendo un uso cada vez más racional del recurso y la industria está creciendo porque la economía está creciendo. Entonces uno ahí también entra en un punto donde, y es algo que el Ministerio de Minas ha impulsado mucho, y es el uso racional de energía, los programas de uso racional de energía. Y yo creo que mientras Colombia más entre en los TLC, más abra, digamos, su competitividad, pues tiene que mirar más ese punto. Es la industria, qué tan competitiva está siendo, sobre todo industria con alto consumo de los recursos naturales. Pero ahí hay un tema que yo creo que también nos ha faltado a propósito del control y el ejercicio de la autoridad, y es que hay una ley, que es la ley 373 sobre uso y reuso del agua, y las empresas tienen que presentarle a la autoridad ambiental cuando demandan el recurso hídrico un plan, así como hay un plan para un uso eficiente de la energía, un plan para un uso eficiente del recurso hídrico y ojalá un reuso del agua en la misma planta de producción, ¿sí? Hay que decirlo, muchas empresas lo han presentado, pero muchas veces no implementan el plan. Otras no lo han presentado, pero es fundamental que las empresas se concienticen de la importancia de hacer uso de esos mecanismos de reuso del recurso y que la autoridad efectivamente verifique. Sí, que no se trata simplemente de demandar y demandar, sino que al mismo tiempo se puedan hacer unos tratamientos internos que permiten reusar el recurso. Ya hay algunas empresas, incluso aquí, que son modelo en eso, pero yo sí pienso que eso hay que hacerlo generalizado. Todo el tiempo hemos hablado aquí de la importancia de ahorrar y todo, digamos, toda sugerencia tiene que ver con eso, pero ¿cómo ahorra agua una empresa como EPM cuando uno mira el nivel de los embalses, si está por el orden del 78 y quieren que no baje de allí, eso cómo se controla? Pues nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo en esta oportunidad para este evento, lo que estamos haciendo es en la parte de generación eléctrica, entonces cuando los precios están bajos, pues hemos estado comprando
hemos estado comprando energía para atender nuestros contratos Y no gastar agua. y no gastar agua del embalse. ¿Por qué? Porque hay otros embalses como son, por ejemplo, Chivor y Guavio, que están en la zona oriental del país, que han estado teniendo vertimientos, porque ese es el régimen de lluvias y a ellos los afecta menos todo este tema climático que estamos hablando. Entonces ahí hemos comprado energía para cumplir nuestros contratos. Y lo otro es que hemos estado combinando también con una generación térmica que nosotros tenemos en el Magdalena Medio, que es la térmica de la sierra, que es la térmica pues más eficiente que hay en el país. Entonces, con eso hemos buscado guardar el agua, mantener esos niveles del embalse para poder generar en este segundo semestre. Porque el sistema necesita una combinación, es decir, no puede ni con todo hidráulico, ni pues con los niveles de embalse que hay ahora, ni todo generación térmica, necesitamos una combinación. Entonces lo que hemos hecho es guardando el agua. Ahora, en los embalses de agua, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos unos bombeos que ayudan a recoger pues otras aguas que van a los embalses, entonces de agua. Entonces lo que estamos haciendo es usando esos bombeos para poder almacenar el agua en los embalses que hacen la provisión de agua a la ciudad de Medellín. Antes de ir al último corte, quisiera meter base en un asunto y tiene que ver, en todo este asunto aparecen empresas, por ejemplo, las que embotellan el agua. En todo este asunto termina indirectamente el precio en el mercado, aumentando de alguna manera el negocio. Uno cómo combina mínimo vital, derecho fundamental del agua y empresa privada aprovechando un recurso que es de todos. Pues mire, a propósito de las campañas que hay ahora de transportar agua, digamos, a los sitios que tienen problemas de suministro, como el caso de La Guajira, yo particularmente pienso que es importante que haya una solidaridad entre los diferentes departamentos y entre la población con aquellos que no tienen, digamos, una oferta del recurso. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es que eso sea la oportunidad para generar una oportunidad de mercado a través de una coyuntura de escasez para poder vender grandes cantidades de agua embotellada, que para unos puede representar un buen negocio a propósito de la dificultad que tiene en otros sitios. Yo creo que hay que favorecer esa solidaridad a través, por ejemplo, de empresas que tienen esa disponibilidad del recurso gratuitamente, porque si no, estamos haciendo de una crisis, me parece a mí, una perversidad, y es aprovechar una necesidad para favorecer una distribución y una comercialización de un producto en el mercado. Bueno, el mercado lo dice, los bienes inelásticos, en este caso el agua, cuando escasea, obviamente su precio sube, la dificultad para acceder a ella también pone en calzas prietas a los consumidores. Sobre este tema hablaremos en el último corte. Ya volvemos. Hoy en La Fuerza de los Argumentos nos acompañan la doctora Ana Mercedes Villegas Mejía, vicepresidenta de Gestión de Negocios de EPM, y el doctor Carlos Zárate Yepes, investigador de la Universidad Nacional, y estamos hablando de agua, lo que implica la escasez y el riesgo de no tenerla. Hay unos datos, Piedras Blancas, estoy hablando de los embalses, estos que tienen que ver con agua de empresas públicas, está en un nivel del 76%, La Fe en el 88% y Río Grande en el 76%. No obstante, hay 120 municipios en el país en alerta roja. Pareciera un asunto como contradictorio porque no luce tan grave, al menos para un observador común y corriente. Frente a eso quiero preguntar, lo que se dice va a ser más fuerte en el mediano plazo, el fenómeno del Niño, ¿realmente va a ser así? ¿Ustedes qué percepción tienen? Pues lo que están diciendo los organismos internacionales climáticos es que vamos más hacia que la probabilidad es más un niño débil, un niño. Lo que pasa es que ahora sí tenemos una alta afectación de los aportes, pero estamos esperando entonces un niño débil, que puede verse hasta principios del año entrante. Pero hay otras voces catastróficas que dicen que apenas terminaríamos esta emergencia por allá en marzo o en abril. Marzo del año entrante. Sí. Pues lo que se ha dicho es que todavía no ha empezado el fenómeno del Niño y sin embargo mire cómo estamos, y que empezaría más o menos en el mes de septiembre y se extendería hasta marzo, según datos pues, de los organismos nacionales.
Si eso es así, y yo tengo que, digamos, basarme en lo que los institutos de investigación están planteando al respecto, yo sí pienso que hay que tener mucho cuidado y ser precavidos en lo que resta hacia el fin de año y principios del año entrante, con medidas como de ahorro realmente, con medidas como de control y sobre todo de autocontrol en el uso del recurso, ¿sí? Porque es un hecho de que efectivamente el cambio climático se está dando, ya no es un cuento pues de académicos e investigadores, sino que es cierto y se está dando y lo estamos sintiendo. Y adicionalmente a eso hay un elemento que no se ha planteado, que antes hablábamos solamente de desplazados por la guerra y la violencia, y hoy recientemente estamos hablando de un nuevo tipo de desplazados que son los desplazados ambientales derivados del cambio climático. Ya hay muchas personas, hay estadísticas en el mundo de personas que se han tenido que movilizar internamente y entre países, resultados precisamente de los problemas ambientales asociados a incendios, falta de agua, derrumbes, inundaciones, etcétera. Para el caso particular de Antioquia y lo que tiene que ver EPM, ¿qué municipios, si es que podemos decir que los hay, están en riesgo o en posible riesgo o en dificultades? Bueno, digamos que nosotros, de los que nosotros atendemos, en el Urabá vemos que Turbo puede tener pues más riesgo en el abastecimiento. Ahí estamos haciendo un trabajo grande con pozos, pues teniendo los pozos listos. Ya en el Valle de Aburrá, pues algunas zonas de La Estrella, en Caldas, que no están interconectadas pues con el sistema de EPM. Ya hay otras zonas donde ya nosotros no tenemos pues la información porque ya son acueductos veredales, entonces ahí sí no tengo la información precisa. Si uno tuviera que planear con base en las proyecciones de fenómenos como los del Niño, ¿creen ustedes que las empresas le hacen caso a eso o realmente las toma por sorpresa? No, yo creo que sí les hacen caso. Hoy las empresas, si usted las analiza en materia de planeación, están trabajando mucho por planeación por escenarios. A diferencia de lo que pasaba antes, que era una planeación estratégica, que era con base en lo que pasaba en el presente, tratar de tomar decisiones hacia el futuro. Hoy en la planeación por escenarios lo que se anticipan es qué puede pasar en el futuro para tomar decisiones en el presente. Yo creo que no hay empresa seria en el país, y lo sabemos, que no esté hoy planificando por escenarios lo que, digamos, se está dando a nivel de cambio climático. Mi pregunta tiene que ver, doctora Ana Mercedes, es con hasta qué punto hay confianza en esas predicciones, porque, como usted lo decía, algunos dicen que va a ser pues, un fenómeno del Niño muy complejo, más largo, menos largo, usted dice que es débil. ¿EPM actúa con base en eso o al margen de eso? A ver, nosotros miramos todos esos escenarios y miramos toda la información climática, no solo la analizamos nosotros, sino que miramos los organismos internacionales. Ellos esta semana es que ya sacaron pues la información de que podíamos ir hacia un niño débil, pero yo creo que hay un punto importante que diferenciar. Una cosa es el evento del Niño como tal, y no necesariamente todos los eventos del Niño tienen la misma implicación sobre los caudales de los ríos en Colombia. Entonces uno puede tener un evento Niño, un evento climático más fuerte o menos fuerte y unos aportes menos o más fuertes. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. En este momento, según los organismos, no ha iniciado el Niño. Tenemos es más unas alteraciones de vientos en el Pacífico, que es lo que está haciendo esta sequía que estamos teniendo. Nosotros esperamos, y de acuerdo a los análisis, es que en unas par de semanas o máximo un mes, pues volvamos a tener no unas condiciones promedia, creemos que no vamos a tener unas condiciones promedia, pero sí unas condiciones un poco mejor de lo que estamos teniendo en este momento. Si eso lo miramos, ¿cómo va a ser la afectación si nosotros tenemos, digamos, incertidumbre en abastecer la demanda de energía y la demanda de agua? Nosotros creemos que con las simulaciones que hacemos y lo que dicen los organismos nacionales, pues estaríamos preparados para pasar estos meses y los primeros meses del año entrante. Obviamente va a depender mucho de cómo se desarrollen las condiciones en este segundo semestre. Normalmente cuando se habla de programas de ahorro se convoca al consumidor, pero ¿qué podríamos decirle al Estado, a la empresa, a la industria o a los organismos que regulan
digamos, todo lo que tiene que ver con el negocio del agua para tratar de reducir este impacto? Pues mire, tratando de articular lo que son las empresas y la comunidad, ya recientemente la legislación estableció unos comités de interacción para definir políticas y acciones. Uno de ellos, por ejemplo, son los consejos de cuenca, ¿sí? Que venían planteados desde más o menos el año 2012, pero que en este año se estableció claramente su conformación. Y en ellos se establece que es un organismo que da recomendaciones y asesoría sobre, por ejemplo, cómo ordenar la cuenca, pero también qué proyectos ejecutar en la cuenca y además cómo determinar los usos y los consumos del recurso. Y en ellos deben de estar o deben participar todos aquellos que demandan el recurso hídrico, tanto desde la comunidad como desde las empresas. Es un organismo nuevo, un mecanismo de participación nueva que integra al Estado, integra a las empresas e integra a la comunidad. Tenemos 2 minutos y entonces le corresponde a la doctora Ana Mercedes decirle a los consumidores qué hacer en procura de hacer menos riesgoso o menos riesgosa la escasez de agua. Yo creo que es un uso racional de los recursos, o sea, lo de use menos agua para bañarse, para lavarse los dientes, o sea, apague las luces cuando no las esté utilizando, fíjese los electrodomésticos que está utilizando. Hay pues en internet y nosotros tenemos cartillas que podemos disponer de cuánto gasta cada electrodoméstico, cómo usar, cómo hacer la cocción de los alimentos, todas esas recomendaciones básicas. Pero yo creo que a largo plazo, pues en forma permanente, no solo en estas circunstancias, es mirar que el medio ambiente es uno solo, entonces no solamente es el agua, sino cómo estamos reciclando, cómo estamos almacenando productos peligrosos. Toda esta afectación del medio ambiente termina afectando lo que es el agua y los recursos naturales. Entonces es toda esa conciencia que muchas veces no lo tenemos en cómo ensuciamos las quebradas, cómo ensuciamos esas fuentes de agua, que después es muy costoso recuperar. Bueno, este es el panorama, al menos de una manera muy general, de lo que pasa en el país y muy especialmente en Antioquia frente al agua. Tal vez nos quede como corolario decir que tener mucha agua no significa tener mucha agua en el futuro y que es necesario, obviamente, ahorrarlo. No nos queda sino aquí en la fuerza de los argumentos agradecerle a la doctora Ana Mercedes Villegas Mejía, al doctor Carlos Zárate de YEPES por su compañía y a ustedes también por estar con nosotros. Nos vemos luego.